¿Listos para la palabra del Señor? ¿Sí? Hablando de milagros y hechos sobrenaturales, que es lo que el pastor mencionaba, hay alguien clave que puede hacer la diferencia en la iglesia, y ese alguien es el Espíritu Santo. Algunos dicen, pero ¿y Dios y Cristo? Déjeme, trato de explicárselo de una manera sencilla. Dios es un Dios trino, es decir, es tres personas y es una sola persona a la vez. ¿Cómo es eso? No sé, es uno de los misterios, ¿verdad?, que algún día entenderemos. Pero la Biblia nos enseña a Dios trino, o sea, Dios tres en uno. Antes de Jesús, en el Antiguo Testamento, cada vez que había una manifestación de Dios, una teofanía que se conoce, una revelación de Dios, una visión, mirábamos al Padre, a Jehová, a Yahvé, y que enviaba a su ángel o que hacía portentos. Luego, con el Nuevo Testamento, comienza mencionando la historia de un niñito que nació de manera sobrenatural. María engendró del Espíritu Santo y de su vientre nació Jesús, que iba a ser el Cristo, el Mesías, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y durante aproximadamente 33 años existió entre nosotros y cumplió finalmente su propósito maravilloso de dar su vida en rescate de aquellos que no lo merecíamos. La razón de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no es porque estaba derrotado, no es porque el diablo lo derrotó. No, es porque Dios es un Dios justo y necesitaba proveer una forma legítima por medio de la cual, gracias, pudiéramos tener salvación. Entonces envió a su Hijo y murió por nosotros. Antes de irse Jesús, los discípulos obviamente estaban preocupados. Aún con Jesús habían pasado sus apuros y pensaban, y ya sin Jesús, ¿cómo irá a ser? Pero Jesús les dijo, yo no los dejo solos, me voy, pero no los dejo solos. Es más, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no enviaría al Espíritu Santo, que será vuestro consolador, el que los guía a toda la verdad. ¿Ve cómo es en la historia de Dios? Primero está en acción Dios Padre, por así decirlo. Luego viene el tiempo de Jesús, tan necesario como el primero. Pero después de Jesús, cuando Él es ascendido al cielo y se va a sentar a la diestra del Padre, como dice Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él está allá, sentado a la diestra del Padre. Y ¿sabe una cosa? Por medio de Él estamos sentados nosotros ahí también, por lo que Él hizo. Somos coherederos juntamente con Cristo. Pero, entonces, sin embargo, la historia continúa aquí en la tierra. Y Dios no nos dejó solos, Jesús no nos dejó solos, nos envió al Espíritu Santo para que sea de alguna manera el que continúe la obra que comenzó con el Padre, que siguió con el Hijo y ahora el Espíritu Santo. Y de eso queremos hablar, de una persona maravillosa y el poder para continuar la historia sobre la tierra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te bendecimos, Señor, exaltamos tu nombre, pedimos que, como se oró en el Nuevo Testamento, prodigios y señales se hagan en medio de tu pueblo, que tú traigas sanidad, que tú traigas liberación, que tú traigas milagros en la vida de nuestros hermanos, porque tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios portentoso, tú eres un Dios que no tiene límite, que todo lo puede, que no hay absolutamente nada en el universo que se escape de tu mano poderosa. Por eso, Señor, estamos seguros que estás con nosotros y que quieres moverte de esa manera, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Aleluya. ¿Sabe? Vamos a iniciar con un pasaje en el libro de Hechos, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 4. Dice, una vez mientras comía con ellos, ¿de quién está hablando? De Jesús. ¿Y quiénes eran ellos? Los discípulos. Les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. ¿Cuál Padre? Dios Padre, Jehová, Yahvé. ¿Cuándo lo prometió? A través de los profetas. Joel dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y habla de una época maravillosa. La promesa que él mismo les había hecho unas semanas atrás, cuando les dice, yo me voy, pero no los dejo solos, sino que enviaré el Espíritu Santo para que esté con ustedes. Entonces, que el Padre les prometió, y dice él, tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya. En la historia de la humanidad, en la historia de Dios y en su relación con el hombre, hay tres personajes maravillosos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Igual en importancia, uno solo, indivisibles, porque son uno y son tres a la vez, y el Espíritu Santo, que es nuestro compañero en el camino. El libro de los Hechos es la continuación de un primer libro que había escrito Lucas, a quien se presume es el autor de Hechos y de Lucas. En el libro de Lucas les contó la historia de Jesús, les cuenta los milagros, les cuenta las parábolas, les cuenta las escenas más importantes en la vida de Jesús. Sin embargo, con la ascensión de Jesús, su muerte y posterior resurrección, porque es cierto, Jesús murió crucificado, pero no se quedó en esa cruz, como algunos pretenden hasta el día de hoy. No, Él se venció la muerte, la derrotó por primera vez en la historia. Un luchador que nunca había perdido la muerte es derrotada por el Hijo de Dios. Y a los 3 días resucitó de la tumba y estuvo unos pocos días más con sus discípulos. En uno de esos días sucede ese versículo que leímos, pero luego de eso asciende al Padre. Pero la historia no termina ahí. La historia continúa, como la serie de televisión de hoy en día, ¿verdad? Te tienen ahí comiéndote las uñas y cada final de capítulo algo pasa y parece que ya se acaba, pero surge un nuevo personaje. La historia continúa. El libro de los Hechos es la segunda parte, o por decir la segunda película, la segunda parte de la historia. El libro de los Hechos nos habla de la iglesia que continúa la vida de Cristo, la misión de Cristo. Este pasaje particularmente que leímos, vemos cómo Jesús le promete a la iglesia el poder para cumplir su misión. Cuando alguien va a la guerra en representación de una nación, es preparado, se le dan armas, se le da táctica, se le da entrenamiento, se le da equipo para que vaya a la guerra de manera preparada. Cuando una persona es declarada diplomático de un país y es enviado a otra parte del mundo a representar esa nación, también se le dan credenciales diplomáticas que se presentan al presidente de la nación donde va. Esas credenciales son importantes porque hacen ver que esa persona no está ahí en calidad de un ciudadano ordinario, sino como representante de una nación.
bajo autoridad de una nación. Cuando Jesús se va de la tierra, nos había dejado una comisión, o lo que se conoce como la Gran Comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones. Luego en otro pasaje dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, Él comisiona a sus discípulos, comisiona a la iglesia, y el libro de Hechos recoge el inicio de esa nueva historia, de esa nueva etapa en la historia de Dios y del hombre. La iglesia nace, ¿verdad? La iglesia se forma, la iglesia es regada por la sangre de los primeros mártires, y el libro de los Hechos recoge esa historia. Y una de las cosas que recoge el pasaje que leímos es que Jesús les promete que lo va a equipar, que van a recibir poder para cumplir la misión. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 8. Dice: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero, ¿verdad? Primero les da una respuesta que no satisface sus necesidades. Ellos pensaban que era por medio del conocimiento de esos misterios que ellos iban a hacer la misión que se les había encomendado. Pero Jesús dice: pero a ustedes no les toca saber eso, pero a ustedes no les toca saber el futuro, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta lo más lejano de la tierra. Es decir, aquí Jesús les habla claramente: yo me voy, yo físicamente ya no voy a estar con ustedes, mi misión está cumplida, mi propósito está cumplido, pero la historia no acaba aquí. Ahora les toca a ustedes cumplir la parte que les corresponde, que es no saber el futuro. No se trata de conocimientos ocultos y misteriosos, no. Se trata de ir y compartir la verdad que yo puse en sus corazones. Que Cristo Jesús vino al mundo a morir en la cruz del Calvario para pagar el precio del pecado de toda la humanidad, y por ese sacrificio vino la salvación al mundo. Pero les dice: ustedes no tendrán un conocimiento especial, pero tendrán el poder del Espíritu Santo para que me sean testigos. Entonces, ¿es poder para qué? Para testificar. No para convertirnos en magos ni adivinos, aunque hay algunos dones del Espíritu, eventualmente estaremos hablando, que tienen que ver con el futuro, pero el propósito primordial del Espíritu Santo en la vida de un creyente es que para convertirse en testigo de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, del significado de su sacrificio, en ser embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Uno de los títulos por el que comúnmente conocemos al Espíritu Santo es el Consolador. Consolar es, según el diccionario de la Real Academia Española, aliviar la pena o el dolor de alguien. Muestra una faceta del Espíritu Santo, pero es más completo cuando vamos a la palabra original. La palabra original más bien es el confortador, que es más amplia,
que describe con mayor propiedad la obra del Espíritu Santo. Confortador, viene del latín fortis, que significa valiente, y quiere decir, según el mismo diccionario, el que da vigor, el que da energía, el que da fuerza, el que anima, el que alienta, el que consuela al afligido. ¿Ve? Es mucho más completo. Describe con mayor propiedad la función del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Cuando recorremos los evangelios para tratar de figurar quiénes eran los discípulos, la mayor parte de ellos eran gente común y corriente, como usted y como yo. No eran grandes intelectuales, con excepción de Juan quizás y Lucas. Pero los demás eran personas comunes y corrientes del barrio, del vecindario. Hasta de Tepito podría haber sido uno, ¿verdad? Personas comunes y corrientes. Y el Señor se va y les dice: ustedes van a ser mis testigos. Y los voy a llevar delante de reyes. Y los voy a poner delante de personalidades. Y los voy a llevar al mundo. Los voy a llevar a donde ustedes no se imaginan. Nosotros lo escuchamos y conocemos la historia y nos parece bonito. Pero ¿qué tal ellos? Que conocían sus limitaciones, que sabían sus miedos, que sabían sus debilidades, ¿verdad? Seguramente se vieron abrumados frente a tanta responsabilidad. Y por eso Jesús les dice: no se preocupen, yo no los voy a dejar solos, yo no los voy a mandar a la guerra sin capacitarlos, les voy a enviar un compañero que esté con ustedes, que les dé fortaleza, que los sostenga cuando se estén cayendo, que los saque de la duda cuando no sepan la verdad, que los guíe en medio de la noche, que les dé poder, autoridad para hablar en el nombre de Jesús. Es así como en unas pocas horas vemos la transformación del apóstol Pedro. Pedro, que caminó con Jesús por aproximadamente 3 años y medio que duró el ministerio activo de Jesús, unas pocas horas después de la crucifixión estaba lleno de temor, aterrorizado, escondiéndose en las sirvientas, en los esclavos, en la multitud. Y cuando le reconocían, porque es que una vez que estás con Jesús no hay manera de que escondas que Jesús está contigo. No hay forma, una vez que te encuentras con Jesús va a ser evidente. Y cuando lo ponen en evidencia, él dice: no, yo no soy. Pero unas horas después, ese mismo Pedro cobarde, ese mismo Pedro timorato, ese mismo Pedro lleno de temor y de miedo, escondiéndose en las faldas de la servidumbre de las mujeres y las esclavas, lo vemos pararse después de Pentecostés y dar el primer mensaje poderoso de la iglesia. Mire si sería poderoso ese mensaje, que se convirtieron. ¿Cuántas personas se convirtieron? A ver, los estudiosos de Hechos. ¿Cuántos, pastor? 3,000 personas, sin contar niños ni mujeres. O sea que por lo menos póngale 6,000 con las esposas, y si eran como los latinos, como 10,000. Solo yo tengo 4, imagínense. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en la vida de Pedro? ¿Cómo fue ese cambio? ¿De dónde sacó el valor? ¿Qué fumó o qué? No fumó nada. Fue lleno del Espíritu Santo. La promesa se cumple en Hechos capítulo 2.
estaban todos reunidos y unánimes, dice la Biblia, en el aposento alto, orando, clamando, como Jesús les había dicho, cuando de repente se oyó un estruendo en el cielo, ¿verdad? Y descendió sobre ellos el Espíritu Santo en forma de llamas de fuego y empezaron a hablar y fueron transformados. Y ese Pedro cobarde, ese Pedro temeroso, ese Pedro es cambiado no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera, y de ahí es donde obtiene el poder, la autoridad para testificar. Porque el Espíritu Santo, el propósito principal del Espíritu Santo en la vida del creyente es ser nuestro ayudante, es ser nuestro fortalecedor, es ser quien nos levanta. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser testigos. Para ser testigos del amor de Dios. No podemos callarnos miserablemente una vez que hemos conocido su gracia, su amor y su verdad. Tenemos que hablarlo. Y Dios sabe que tenemos miedos y temores y penas. Mira, deja que el Espíritu Santo venga sobre tu vida, porque su función es ayudarte en esos momentos. Vamos a adelantarnos un poco. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Hay muchos conceptos equivocados sobre la identidad del Espíritu Santo. Algunos ven al Espíritu Santo como una fuerza mística, así como en la Guerra de la Galaxia, ¿verdad? Que la fuerza te acompañe, que es una cosa indefinida, no se sabe qué es la fuerza. Y nos enseñan como ejemplo de la fuerza, ¿verdad?, al enanito ese orejudo, ¿verdad?, que sale ahí en la Guerra de las Galaxias. Otros entienden que el Espíritu Santo es como un poder que sale de Dios y que llena nuestros corazones. ¿Qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? Una de las cosas que la Biblia enseña, con toda claridad sobre el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo es Dios. Dígalo conmigo, el Espíritu Santo es Dios. ¿De dónde sacamos eso? Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4, me parece que lo tenemos, y ahí está. Hay una escena al principio del Antiguo Testamento, donde dos personas querían pasarse de listas, y sucede lo siguiente. Ananías le reclamó a Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Si alguno no sabe la historia, le hago un resumen rápidamente. En esa época, los cristianos no tenían ningún tipo de infraestructura. De hecho, todo pasó tan de repente que de esos 3,000 personas que se convirtieron, más las mujeres y los niños, muchos no eran de Jerusalén, no eran de la ciudad, ni siquiera eran de la región. Habían venido de otras partes porque se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés, una fiesta obligatoria, por lo menos para una vez en la vida cada judío tenía que acudir, y el pueblo se llenaba de muchísima gente. Y de repente sucede lo que sucede, viene el Espíritu Santo, la gente llena del Espíritu Santo, Pedro predica, se convierten por miles, los bautizan por miles, porque ahí mismo los bautizaban. No andaban esperando mucho. No, ahí mismo, ¿verdad? Te recibiste a Cristo, lo aceptaste, lo confesaste al agua, ¿verdad? No andaban con mucho asunto y los bautizaban, pero la iglesia no tenía ningún tipo de infraestructura. No tenían edificios, el templo no se los prestaban, las casas de la gente eran casas pequeñas, probablemente como las nuestras, donde no podemos acomodar 3,000 personas, ¿verdad? Podemos acomodar 2 o 3, pero 3,000 que se convierten de... Entonces, una de las cosas que pudo haber ocurrido, porque los detalles exactos de la historia no lo conocemos, es que se juntaron en algún lugar y crearon un campamento donde atender a los necesitados, a las viudas, donde atender a los que no tenían casa. Entonces era común que aquellos que se convirtieron vendieran sus propiedades
y traían lo recabado de esa venta y lo traían y lo ponían a disposición de los apóstoles, por decir, para la iglesia, para que la iglesia hiciera su misión. Desgraciadamente, ¿verdad? Desde que el mundo es mundo, el dinero es útil si sabemos darle un buen uso y además es necesario. ¿Verdad? Sin dinero las cosas no funcionan. Usted puede estar muy enamorada de su marido, ¿verdad? Y él ser muy lindo y dar los mejores besos del universo y todo lo que quiera, pero si no trabaja y es un flojo y no produce y no trae nada a la casa, ¿le va a servir un par de semanas? ¿Cuánto podrán ayunar de amor o qué? Entonces, el dinero está vinculado a todo. Entonces ellos vendían las cosas y las traían. Entonces, ¿qué pasó con Ananías? Él quiso aparentar ser quien no era. No había problema que vendiera lo suyo y que se quedara con todo lo que había vendido si quería. Pero él quiso parecer como aquellos, ¿verdad?, que le daban todo a Dios. Y él dijo, yo vendí esta propiedad en tanto. Mentiras. Estaba quedando con una buena parte y aquí traigo el producto de lo vendido, como para decir yo también, ¿verdad? Yo entro al club de ese grupo, ¿no? ¿Verdad? De dadivoso. Entonces, está incurriendo en una mentira. Por eso él le dice, ¿por qué hiciste eso? Ya el terreno no era tuyo y una vez vendido no tenías el dinero. ¿Por qué vienes con cuentos a decir que lo traes todo y al final es una mentira? Y mire qué le dice, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Y le dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo es Dios. Además, es una persona. Tú no puedes mentirle a Siri. ¿Verdad? Siri es una cosa del teléfono, ¿verdad? ¿Qué es? Un asistente virtual, pero que no tiene sentimientos. ¿Verdad? Porque es una máquina, por así decirlo, virtual, que sirve para un propósito. Tú no puedes mentirle a tu refrigeradora, ¿verdad? Tú no puedes, no, porque son cosas, son objetos, son inanimados. Se le puede mentir a una persona. Solo a una persona le puedes mentir. También podemos saber que el Espíritu Santo es Dios porque Él posee los atributos o características de Dios. Salmos 139, 7, 8. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. También en 1 Corintios 2, 10 al 11 dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es decir, tiene las mismas características de omnisciencia, que todo lo sabe, de ¿qué más? Omnisciente, omnipotente y omnipresente. ¿Verdad? Tiene los mismos atributos de Dios. Entonces, para resumirlo, el Espíritu Santo es Dios. Además, voy rápido porque no quiero tenerlos aquí más tiempo del necesario. Además, quiero darles la información de tal forma que puedan preservar alguna de esa información en sus mentes. Y yo sé que si me extiendo más allá de lo que va a ser difícil. Sin embargo, le anticipo que gran parte de ese mensaje de hoy, no todo, pero gran parte de este mensaje va a estar reflejada en la lección para el Grupo Vida. Si tú quieres estudiarlo y quieres llevarte un bosquejo a tu casa con los versículos y todo, ve al Grupo Vida. Ahí te van a dar una par de hojitas con todo este material, con todos estos versículos, para que vayas a tu casa y lo estudies con más calma. Rápidamente, el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo toma decisiones de acuerdo a su voluntad. De nuevo, es una persona, es Dios. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, como lo dijimos al principio. Ok. Ahora, quiero hablar sobre algunas verdades básicas sobre el Espíritu Santo.
Si quieres más detalle de lo anterior, ve a tu grupo vida. Busca donde hay un grupo vida, que ahí van a estar estudiando este tema. Verdades básicas sobre el Espíritu Santo. ¿Verdad? Un verso clave que trata sobre la llenura del Espíritu Santo es Juan 14:16. Y yo le pediré al Padre, dice Jesús, y le daré otro consolador para que los acompañe siempre. Aquí es donde Jesús promete que el Espíritu morará dentro de los creyentes y que su residencia es permanente. Ok, primero, la primera verdad que tenemos que tener clara, básica sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo para todos los creyentes en Jesucristo, sin excepción. ¿Tú recibiste a Jesucristo en tu corazón? Entonces es para ti. Tú le confesaste con tus labios, confesaste y creíste en Él, este regalo es para ti. Pon atención una vez más, el Espíritu Santo es un regalo para todos los creyentes, aunque sean de Honduras como su servidor, de México, de Argentina, de Bolivia, de Venezuela, de Irán, de Irak, de cualquier parte del mundo. Si alguien recibe a Jesucristo, es un regalo para él. Y no existen condiciones para tenerlo, excepto la fe en Jesucristo. Pero es que si yo no soy muy espiritual, o es que si yo no soy muy santo, o es que si yo no leo tanto la Biblia. ¿Creíste en Jesucristo? Eso es suficiente para tener el Espíritu Santo. Juan capítulo 7, lo tenemos ahí, dice: el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refiere al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había sido glorificado o no había entrado en su gloria, como dice esta versión. Entonces, la primera verdad importante del Espíritu Santo, ¿para quién es? Para el pastor y para los líderes. No, es para todos los creyentes en Jesucristo. Es un regalo del Padre Celestial, es un regalo de Jesús. Me voy, pero no los voy a dejar solos. Enviaré a otro consolador que esté con ustedes. Entonces el Espíritu Santo es un regalo para cada uno de los creyentes. ¿Cuál es la única condición? Tienes que santificarte, orar 40 días, ayunar 40 días, irte a la montaña. No, creer en Jesucristo es la única condición. Segundo, el Espíritu Santo es otorgado en la salvación. El día que tú empezaste una relación con Dios, que le diste tu vida a Jesús, que le confesaste tus pecados y creíste en Él, ese día, dice Efesios capítulo 1:13, dice: y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad. Ni siquiera eran judíos, eran gentiles, eran aquellos a los que los judíos despreciaban. También han oído la verdad, la buena noticia de Dios, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Y usted pensando que no lo tenía, sí lo tiene. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, ¿verdad? Es como el que va al crucero, ¿no? Que no sabe cómo es la cosa y lleva sus 2 libras de queso y su rimero de tortillas para comer y no sabe de lo... De la misma manera, hermanos queridos, ¿tienen el Espíritu Santo? Sí. Aleluya. Es un motivo de gozo, de alegría. El día que abriste tu corazón, el día que recibiste a Jesús y le diste tu vida, Jesús puso a tu lado
la persona más maravillosa para acompañarte en ese camino que acabas de emprender. No estás solo, Él está contigo. Entonces, tercero, para continuar, el Espíritu Santo mora en los creyentes permanentemente. Segunda de Corintios 1:22 dice, y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Muy bien, sin embargo, hay un pasaje que pareciera ser contradictorio con lo que estamos leyendo, Efesios. Es un mandamiento para la iglesia. Esto no está escrito para los inconversos, está escrito para la iglesia, para aquellos que habían creído en Jesucristo. Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Sí lo tenemos. Sin embargo, se nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, debemos estar con la actitud correcta, buscando su voluntad y su propósito. A ver, se lo explico más naturalmente. Cuando usted conoció a la que hoy es su esposa, la dueña de sus quincenas o de sus semanas, o de sus deudas también, ¿verdad? Cuando usted la conoció, hubo un tiempo en que aunque estaban juntos, no eran marido y mujer. No tenían la intimidad que hoy tienen, ni se conocen de la manera que usted la conocía, quizás hasta vivían en el mismo barrio, a lo mejor hasta en la misma cuadra, en la misma colonia, ahí estaba con usted, pero qué diferente fue cuando se casó con ella, o se la robó, ¿verdad? Por lo menos yo no sé qué hizo, y se la llevó a su casa, 24 horas para usted, ¿verdad? Durante el día y durante la noche, con todas las implicaciones que eso significa para marido y mujer. ¿Sabe? No me vean así, Dios nos hizo seres sexuales, el sexo no es una cosa mala cuando se da en el matrimonio. El sexo no es bueno, es maravilloso cuando se da en el marco del matrimonio, porque Dios nos hizo seres sexuales. Pero tú no podías disfrutar de los beneficios de la sexualidad hasta que te casaste con esa mujer, que hoy la tienes a tu lado, que hoy puedes disfrutarla, que hoy caminas con ella, que hoy la conoces tal cual es, ¿verdad? Sin maquillaje, sin peluca, lo conoces a él sin la faja de tiros porque se la quita en la noche para guardarla, tal cual son, y se disfrutan y caminan juntos porque hay intimidad, están juntos, comparten metas, tienen un proyecto de vida juntos, sueñan juntos. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Efesios? No os embriaguéis con vino. Está hablando de dar un paso más en tu relación con el Espíritu Santo. Él ahí está contigo como Dios lo prometió. ¿Sabe una cosa? Algunos reciben la doble experiencia y el mismo día que se convierten, no solo reciben el Espíritu Santo, sino son llenos del Espíritu Santo. Yo conozco muchos casos, pero hay otros que nos llega, que es diferente, igual en la Biblia. Algunos ni habían oído que había Espíritu Santo. Entonces los apóstoles les explicaban, les enseñaban y venía la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué implica la llenura del Espíritu Santo? Tal como que te cases con tu esposa, que le des tu corazón, que le des tus pensamientos, que te acerques a Él, que lo busques, que lo ames. Ah, pero es que yo no soy perfecto. ¿Y qué relación matrimonial es perfecta? ¿Cuántas veces no la hemos regado nosotros? Ay, no tengo que ir muy lejos, ayer mismo, ¿verdad? Con mi esposa. Les cuento la historia, así me desahogo. ¿Saben? Los sábados a mí me gusta dedicarlos a preparar cosas para la iglesia. No me gusta
venimos aquí a la oración y si hay algo que hacer en la iglesia, luego, pero los sábados a mí me gusta preparar. Pero había la oportunidad de ir a la feria. Pésima idea. El último fin de semana de la feria, después de 2 semanas de lluvia, que nadie había ido, ¿verdad? Y ella me insistió y me insistió y me insistió. Yo al principio le dije que estaba muy espiritual yo, ¿verdad? No, pero que no sé qué. Al final, de mala gana, acepté ir. ¿Qué creen que pasó? 2 horas para llegar. El tráfico en el 30, por todos lados donde nos metíamos, parecía un estacionamiento toda esa parte de la ciudad. Media hora para conseguir un estacionamiento. Fuimos hasta el último, yo creo que éramos el último estacionamiento que quedaba en la feria. Cuando nos fuimos con 4 niñas a la feria, era una multitud. Media hora aguantamos. A la media hora dijo mi yerno, cuando andábamos con él, su mamá estaba de viaje, la esposa estaba de viaje, nuestra hija. Dijo, no, suegro, me dice, nos vamos de aquí, me dice, estoy estresado como no tenés idea. Y yo ya rato quería ir, yo ni quería entrar, yo le dije desde antes, mejor llevemos a las niñas a un restaurante o algo, porque era una cantidad de gente. Pero yo entendí su propósito, era estar en familia, aprovechar ese momento con las niñas. No nos enojamos al final. Al principio sí me hizo ir medio obligado, le soy la verdad. ¿Pero qué significa eso? ¿Que se acabó la relación? No. Para eso existe la palabra perdón, para eso existe la palabra me equivoqué, tenías razón, ¿verdad? Para eso existe, ¿verdad? No te lo dije, no, esa no, ¿verdad? Estaba tentado a decirle, se lo dije, pero se lo dije ahorita, ¿verdad? Lo mismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo anhela tu comunión, anhela que tú te acerques. Él sabe que no somos perfectos, Él sabe que la regamos, que tenemos muchos errores, pero al final lo que cuenta es la disposición del corazón, el deseo de estar con Él, el hambre de estar con Él, la necesidad de estar con Él. Porque otra cosa importante, ya con esta voy terminando, es que el Espíritu Santo puede ser contristado, entristecido. ¿Cómo es eso? Efesios 4:30 dice lo siguiente, dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Y su actividad dentro de nosotros también puede ser apagada. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguen al Espíritu Santo. Es exactamente como un matrimonio. Mire, yo tengo el potencial con mi esposa de que sea un hogar maravilloso. ¿Por qué? ¿Porque somos seres perfectos? No. Pero porque nos casamos amándonos. Aunque eso no es una excusa, porque el amor es algo que se cultiva. Aún en el caso de que te hayas casado y no estabas seguro si la amabas o no, el amor no es algo que se cultiva como una planta. Puede ser que haya desaparecido, pero si tú haces lo correcto y te empeñas por tu pareja, puedes cultivarlo y recuperarlo y hacerlo crecer. ¿Ok? No me malinterpreten. Entonces, yo tengo el potencial de vivir en un hogar feliz. Pero ¿qué pasa si empiezo a ignorarla? ¿Qué pasa si empiezo a ponerla en segundo lugar? ¿Qué pasa si empiezo a despreciar sus cosas y en vez de darle gracias por un plato de comida, le digo lo negativo? ¿Qué pasa? Ella es un ser humano, es una persona, tiene sentimientos, tiene dignidad. Puede llegar un día que me diga, o no va a llegar, no es que puede llegar, va a llegar un día en que me va a decir, hey, hasta aquí. Y dice la palabra que el Espíritu Santo se contrista, se entristece, se apaga. ¿Por qué dice? El Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Si yo quiero vivir como soltero, casado, ¿verdad? No voy a ser feliz a mi esposa, ni yo mismo voy a ser feliz, porque no estoy viviendo como debo vivir. Entonces hay una forma de vivir para los creyentes. No significa que vamos a ser perfectos y que nunca vamos a cometer errores. No me malentiendan.
No significa tampoco que es una condición para ser salvos. No, eso ya está arreglado. Ahí mismo lo dice, ¿verdad? Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención por el Espíritu Santo. Pero significa que yo puedo mejorar mi relación con el Espíritu Santo. Y así como disfruto de mi esposa cuando estoy en una buena relación con ella, y su fuerza es una fuerza para mí, y es un plus para mí en muchas cosas, ¿verdad? Y juntos enfrentamos la vida de mejor manera. De la misma forma, tú puedes caminar con el Espíritu Santo, no solamente como parte de la promesa, sino cultivando una relación con Él, como viviendo de la manera que agrada a Dios. Que vamos a caer, sí vamos a caer. Que vamos a pecar, vamos a pecar. Que la vamos a regar, la vamos a regar. Pero igual lo importante es la actitud de levantarnos, de buscar sintonizarnos, de buscar enlazarnos con la voluntad de Dios. Es el mantenernos alineados con su voluntad y en un constante deseo de agradar a Dios en nuestra vida, a sabiendas de que no somos perfectos, pero en nuestro corazón hay un deseo constante de agradar su voluntad. Esa es la diferencia. Todos tenemos el Espíritu Santo desde el día que nos convertimos, pero desafortunadamente muchas veces lo hemos contristado, lo hemos hecho a un lado, ¿verdad? Lo hemos ignorado. Él sigue ahí, fiel. Somos nosotros los que no estamos aprovechando la ventaja de tener a nuestro lado, en nuestra compañía, un personaje tan maravilloso como el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Póngase de pie, vamos a orar.